Dios, mis hermanos, Dios les bendiga. Pueblo de Ilicumí, ¿cómo estamos en esta mañana? Hermanos, como la venida de Cristo se aproxima eh, tan cerca, ya le está a la puerta. Pero el Señor sigue hablando, nos sigue recordando. Hoy quiero que vayan al libro de Jeremías, capítulo 2. Esta palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que se irá en el rapto dice amén, amén y amén. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mis vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y deplorada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introdujo en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, para que entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, 9, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, aleluya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y hermanos, gloria al que vive para siempre. La historia se sigue repitiendo y es de suma importancia que nosotros, como esa manada pequeña, esa escogida por Dios en estos difíciles tiempos, en el capítulo 1, versículo 18, el Señor le dijo a Jeremías, ¿por qué aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, en estos últimos tiempos, el Señor, al igual que el diablo, ha intensificado su ataque sobre la iglesia. El Señor continúa hablándome, y al igual que Él tiene su seleccionado para hablarle. Y esto me conmovió, lo de Jeremías, cuando dijo, como ciudad fortificada, como columna de hierro, pero no es personas como Jeremías, como yo, como otros escogidos de Él, porque la protección de Dios, los ángeles acampan alrededor de los que Él ha escogido. Y ya empezó persecución. Le he tocado a otra gente que empezaron con los musulmanes, guerra contra el Papa. Próximo viene la iglesia evangélica, porque en la palabra dice que iba a venir una persecución. Pero aquí, esta mañana, yo quiero hablarle, hermanos, de que nosotros tenemos que insistir a los hermanos de la iglesia lo que en verdad en estos tiempos estamos viviendo. Y lo estamos viendo como el mundo se está deteriorando, pero todo eso tiene que suceder. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, porque somos embajadores de Cristo. No solamente los que no son creyentes, pero con la iglesia, los filigrenses, los fieles. En el capítulo versículo 5 leímos ya de que Él se había acordado de su pueblo
pero a la misma vez el pueblo se había alejado de él. O sea, habían vuelto las espaldas al Señor, aun cuando él había permanecido fiel con ellos. Hermanos, eso está sucediendo hoy en día, porque de una forma u otra, la iglesia se ha estado inundando y siendo llevada, esa es la iglesia apóstata, que la palabra habla de lo que le van a dar la entrada al anticristo. Bueno, pero la iglesia de hoy, igualmente que eso que Jeremías estaba tratando de llevar a esos tiempos, eh, la gran parte de la iglesia le ha dado la espalda a Dios. Aunque estén dentro de la iglesia, lo que tienen en su mente es cosa de prosperidad, cosa de lo que está sucediendo en el mundo, que Dios prohíbe eso, la amistad con el mundo. Pero no, todos nosotros como creyentes enfrentamos la misma tentación de que el mundo nos bombardea con todas estas cosas. Acuérdate, iglesia, quién es el príncipe de este mundo. Y su intención es robar, matar y destruir. Él nunca cambia. Él sigue haciendo lo mismo. Pero esa tentación de olvidarnos de la redención, de ese Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos ha dado tanto, que ha invertido tanto en nuestras vidas. Y están buscando otras cosas con mucho afán. Y el afán los consume, corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Aunque hagan 10 cosas, no están conformes, quieren hacer 10 más. O sea, ese afán lo que los lleva, y esto es una tentación, hermano, a satisfacer nuestros propios deseos y no los de Dios, a disfrutar de los placeres del mundo. Y los placeres del mundo son pecaminosos, hermano, ahí hay peligro. Y el versículo 8 dice, ¿dónde está Jehová? Hermanos, hay pastores hoy en día, lo mismo que sucedió aquí cuando Jeremías fue levantado por Dios, aunque era joven, de que los ministros hoy en día hay demasiado, que son, igual que en aquel tiempo, insensibles a la presencia y el poder de Dios. O sea, todos afanes están dominando su pensamiento, su manera de actuar, su manera de pensar, cómo proseguir. Y es peligroso porque están en posición de liderazgo y están enfrente de una grey de feligreses. Y ni se dan cuenta de que Dios los ha abandonado, hermanos. Hay evangelistas, hay pastores, igual que Saúl, están ahí, pero la presencia de Dios no está con ellos. Dios los ha abandonado, hermanos. Y nunca se han preguntado por qué se ha desaparecido la presencia de Dios. ¿Por qué la bendición del Señor se ha ido? Y hoy, que se acerca la venida de Cristo, están, en vez de estar preguntándose, preocupándose, cuando la presencia de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo no están sucediendo, no son evidentes en la congregación. Por eso se preguntaba un fiel siervo de Dios, ¿dónde está Dios? En aquel tiempo preguntaba, ¿dónde está Jehová? Y es que Dios se ha apartado de ellos. Miren, hay muchos estudiantes, igual que en ese tiempo, estudiantes de la ley, personas yendo a instituto.
Pero si usted va a estudiar en un instituto, un seminario, tiene que ser con el propósito de crecer espiritualmente. Cada creyente, cada día que nosotros vivimos, estamos escalando peldaños. Estamos supuestos a hoy haber crecido un poco más que lo que éramos ayer. Porque Dios sigue trabajando, el Espíritu Santo sigue trabajando, pero hay que ir a un instituto a estudiar con el propósito de llegar a conocer a quien tú estás estudiando. Ser un estudiante, maestro de la palabra. Hay gente que son maestros y estudiantes y tienen títulos, pero no conocen al Señor. Como su Salvador personal, como un amigo íntimo que la iglesia tiene. Los valores, el poder que está detrás de la iglesia, igual que el pueblo de Israel, está siendo pasado por alto cuando eso está ahí, cuando Dios le ha dado ese poder. Mira lo que dice el versículo 8, que los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Ay, santo. Si usted oye a alguien o alguien que se declara ser profeta, profetiza, ese profeta, aunque traiga una palabra dura, tiene que exhortar, como los salmos. David comenzaba lamentándose y quejándose ante Dios, pero terminaba el salmo diciendo, la segunda parte, de que cuán glorioso y cuán grande es la bendición que Dios estaba con él, a pesar de lo que estuviera pasando. Pero se supone que este profeta exhorten al pueblo a volver a la palabra de Dios, que lo llamen al arrepentimiento. Al igual que en el Antiguo Testamento, los profetas de hoy, Dios lo está usando para recordarnos, mira esto, mira aquello, esto viene. Cosas que se profetizaron que todavía no se han cumplido. ¿Mm? Pero que estos profetas, líderes, evangelistas, deberían estar hablando solamente de la palabra de Dios, hermano. Pues yo no sé qué es lo que hacemos en la iglesia, si no es instruirnos en las cosas de Dios. Al igual que esos profetas de Judas, muchos en el día de hoy, igual que ese espíritu de Saúl, están ya descarriados. O sea, tienen un manerismo que han aprendido y siguen repitiendo esto. Pero como dicen en Dominicana, que yo oigo un hermano diciendo, varón, que no busque nada porque ahí no hay nada. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios, ellos le dieron la espalda a Dios? La palabra dice, el que se aparte de mí, yo me apartaré de ellos. Entonces, vienen esos poderes demoníacos y toman el control de estas personas. Y lo que sucede es que estos líderes, pastores, evangelistas, profetas, están predicando unos conceptos, hermanos, humanísticos. Ese era el concepto de los griegos. El dios del árbol, el dios de la luz, todo el mundo era un dios. Toda cosa era un dios. Eso se llama humanismo, que fue esa trampa que Satanás usó en Génesis 3. Como que el hombre no necesita de Dios, como que el hombre es un tipo de Dios. Póngase a pensar de que la creación piensa que es más grande que el creador. Como uno de nuestros hijos tan pequeño. Yo no te necesito a ti, yo puedo hacer las cosas. Ah. Pero entonces viene de que ellos no pueden pagar su renta, ellos no pueden comprarse comida, ellos no pueden comprarse ropa, ellos no pueden ni llegar a una escuela a menos que tú lo lleves. Pero el enemigo le ha puesto a ellos en la mente de que ellos no necesitan de ti. Ahora, ¿cuánto más el Padre Celestial? Porque nuestro poder
es limitado ahí a nuestra familia. Nuestro Padre Celestial, Dios, tiene un poder sin límites, porque todo fue creado por Él. Pero si los pastores, como le dijo, no líderes religiosos, evangelistas, no predican los conceptos y lo que están predicando es filosofía de hombre, psicología, cómo yo puedo entretener más a la gente, el gancho para jalarlo, para que yo tenga más seguidores, para que den más likes, para que YouTube me monetice. Y tristemente, hermanos, no solamente aquí, en otras naciones, en Puerto Rico, en México, he visto hombres que 6, 7, 8, 10 años atrás, y mujeres que predicaban la palabra con todo, como dicen en Centroamérica, que no les rebajan, que no se vendía el evangelio, que se han convertido como reporteros de Noti1. ¿Y sabes qué? Mucha gente lo están siguiendo, mucha gente escucha esto, porque el mundo ahora mismo, tú puedes tener todo el dinero en el mundo, sí, el dinero compra influencia, pero todo, hermanos, y ahora con la inteligencia artificial, está moviéndose alrededor de la ciencia. El que tenga una buena presentación, vende. So, parte de la iglesia se ha dejado influenciar por esto, pero acuérdate, Dios le da la ciencia al hombre, que dice la palabra, el hombre lo va a tomar, no para sacar buenas cosas. Nosotros lo podemos usar para este medio que estamos usando, pero no para los que lo usan, los que están arrastrados por la corriente del mundo. Entonces, ellos están predicando esa filosofía, esa psicología, teología liberal, contemporáneas, en vez de predicar la palabra de Dios. La Biblia dice bien claro, el cielo, la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Y hoy en día lo que sucede es que estos predicadores, hermanos, se convierten, se vuelven tan culpables como los falsos profetas de la época de Jeremías, hermanos. Y hay una cosa que en aquel tiempo le dijo a Jeremías, igual que está sucediendo hoy. La primera es, abandonaron al Señor. Igual que el pueblo del Antiguo Testamento tenía un antiguo pacto, cometieron esos dos pecados fundamentales de lo que es la fe, de lo que es caminar en los caminos del Señor. Abandonaron al Señor, que es lo único que nos puede dar a nosotros una vida abundante, no el trabajo, no la cantidad de dinero que tenemos. Salmo 36:9 habla sobre esto. San Juan 10:10. Y número 2, buscaron los placeres, la vida, en cosas idolátricas del mundo, cosas que no tienen su valor verdadero. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos esto? Perdemos el propósito, porque cada uno de nosotros, Dios nos creó con un propósito, hermano. No estamos aquí ocupando espacio. Se ha perdido el destino como pueblo de Dios. ¿Hacia dónde es que vamos? Si no es llegar a la tierra prometida, llegar al cielo.
tenemos que volver de nuevo a la senda antigua y decirle, ¿saben qué, hermanos? Nosotros como pueblo redimido y por un precio alto, más alto que todo el dinero del mundo, que es la sangre de Cristo, la verdadera agua viva, como dice San Juan 4, 10 al 14. Y eso lo vamos a tener nosotros solamente con una relación personal y ferviente con Dios, el cual la podemos encontrar solamente por medio de Cristo, hermano. Ahora, en el Nuevo Testamento se dice aquí, yo vengo pronto en mi galardón conmigo para pagarle a cada uno, acuerdo a lo que han hecho, lo que han dicho. Por aquel tiempo lo dijo a Jeremías que profetizara esto sobre el pueblo de Judá, de que su maldad le castigaría. El pecado trae consigo su propio castigo. Cuando nosotros como creyentes abandonamos a Dios y nos dejamos arrastrar de la corriente del mundo, porque eso es lo que está sucediendo, tienen más gente. Miren, hermanos, le voy a decir algo. Jesucristo tuvo 12 y de los 12, vamos a decir 11, porque de los 12 hubo un traidor. Había otro también que no tenía mucha fe, Tomás, que yo tengo que ver las cosas para creerlo. Si estamos hablando que él estaba con 10 y Cristo lo seguía mucha gente. Pero es mejor, hermanos, tener un grupito, una manada pequeña de creyentes que tienen esa misma fe, el mismo sentir. La manera que ellos recibieron la promesa era porque comenzaron 600 más o menos. Y esa vigilia hasta el otro día quedaron 120. Entonces se derramó el Espíritu Santo. Con Gedeón, 32,000. Y Dios dejó solamente 300. O sea, Dios no necesita mucha gente. Creo que necesita uno determinado. Uno. Pierden la protección de Dios cuando siguen la corriente del mundo. Pierden la bendición de Dios. Se exponen al peligro, hermanos, de las tentaciones destructivas. El pecado los esclaviza. Usted ve muchos hermanos en la iglesia que les suceden muchas cosas penosas, perjudiciales. Y aquí la palabra habla de que Dios, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Por tanto, contenderé aún con ustedes, con los hijos y con los hijos de los hijos. Usted está hablando de 3 generaciones, hermano. Que nuestras acciones muchas veces, cuando venimos a los caminos de Cristo, se rompen maldiciones generacionales. Pero con nuestra actitud estamos pasando estas maldiciones a la generación. El pecado esclaviza a la gente que sean esclavos de sus propios afanes, como querer obtener riqueza. Dios no está en contra de que usted tenga una casa, tenga apartamento. A muchas personas que quiero comprar un apartamento en Santo Domingo, aquí, ya, o en el lugar que sea. ¿Sabe qué, hermano? Cristo viene hoy. El diablo se queda con eso. Usted no se lo va a llevar para el cielo. Y él le dice
entre los versículos del capítulo 20 al 30, Jeremías, que el pueblo de Judá se echaba como una ramera, es una prostituta. O sea, no era que el mundo le estaba simplemente a este grupito influenciándolo, sino que ellos estaban buscando al mundo. Ya una vez es como una droga, se metieron en esto, siguen buscando, porque eso es lo que el diablo hace. Igual que hizo Génesis 3, la tentación. Aquí usa esa analogía de una prostituta adúltera para ilustrar la gravedad de la infidelidad, no solamente del pueblo de Judá. Hoy en día la iglesia le está haciendo más infiel a Dios porque tenemos más medios, más oportunidades de servirle a Él, pero a la misma vez más oportunidades de ser tentado. Usted no necesita obtener esto ni lo otro. No hay que afanarse. Espera en el tiempo de Dios. Ay, yo quiero un carro nuevo. Bueno, si está en la voluntad de Dios, te lo va a dar. Y entonces muchas veces estamos peleando contra Dios, porque Dios, como dice la palabra, usted puede hacer planes, pero yo soy el que te voy a dirigir los pasos. Eso es mejor, Señor, ¿qué tú tienes para mí? Yo lo acepto. Ya, me conformo con lo que tú me des. Pero entonces estamos luchando para obtener algo. Nos esforzamos tanto, nos ponemos tanta presión encima porque pensamos que tenemos que tener un estatus, vivir de esta forma, como cuando vivían en el mundo, vanidad, demostrarle al vecino, al familiar, fulano tiene una casa, fulano tiene 2 jipetas y un carro, los hijos están en la universidad, uno se graduó de doctor. Mire, cada cual, Dios tiene un propósito, un plan para su vida, pero al pueblo de Israel en aquel tiempo se le llamaba la esposa de Dios. Y por eso le dice infidelidad, se prostituía al esposo. La iglesia de hoy, dice la Biblia, cuando estemos en el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, los que se van, las bodas del Cordero en el cielo, es que la unificación de la iglesia, la esposa, con el esposo. Y la iglesia virgen, quiere decir que no se ha prostituido con nadie más. La iglesia en el Nuevo Testamento, en aquel tiempo el pueblo de Israel era la esposa de Dios, pero la iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Efesios 5, 25 al 27. Y al apartarnos del Señor es una traición. Muchos de nosotros hemos experimentado eso, donde una pareja, hombre o mujer, comete adulterio. Eso es una traición que marca, daña familia, rompe relaciones. Asimismo, con el Señor Jesucristo. Los creyentes hoy en día y los líderes tenemos que mencionarle cada momento que debemos tener cuidado de permanecer fieles al Señor y no abandonarlos, como le dijo a Jeremías de aquel tiempo, por otros amantes, las posesiones, carro, casa, una empresa, el cual tú le estás dedicando más tiempo. Ya no tiene tiempo para el Señor. Mucho cuidado, hermanos, porque esa tentación viene del diablo. Yo quiero decirte hoy, iglesia, que estamos en tiempos difíciles. Hermanos, la Biblia habla de guerras, rumores de guerras, ahí estamos. Pestilencia, y miren, hay varios. Pero el Señor ya me habló desde años atrás, pero ¿qué vendría?
pero ahora me habló que ya está y viene pronto. Y eso va a afectar mucho a los niños. Una plaga tan severa que lo que pasó con el COVID no es nada. ¿Y sabe por qué va a ser más severa? Porque muchos fueron influenciados por gente, no se ponga máscara, no se ponga, y muchos cristianos, que la inyección tiene la cruz. Cuando Dios le daré sanidad y medicina. ¿Eh? De que estamos pequeños nos dan vacunas contra el polio, esto, lo otro. Porque eran plagas que mataban a mucha gente. Pues por eso, por el descuido, muchos van a morir. Y tristemente, esta plaga que ya está por ahí, hermano, cuestión de quizás semanas, vamos a estar con el hocico tapado otra vez. Va a afectar mucho a los niños. El dólar, el dinero que influye al mundo, está a punto de colapsar, caer. Hermanos, no malgasten el dinero. Vienen tiempos difíciles. Viene la persecución de la iglesia. En esta nación, muchas serán cerradas. Vamos a usar el pretexto de que te falta una bombilla, esto, lo otro. No vamos a tener la libertad de predicar en las calles. Todo eso que la palabra dice, ya estamos ahí, hermanos. Estamos ahí. Temblor de tierra, inundaciones, es porque la tierra ya está gimiendo y anunciando que nuestro Redentor viene, hermano. Así que le exhorto a los líderes, solamente la emoción de que sí iban a orar y Padre Celestial, no, estamos en tiempo de guerra. Y así como Jeremías, tiene que pararte como esa fuerza, insistir, hermano, esto es lo que hay. Hermano, estamos aquí, no podemos estar allá. Tenemos que movernos con Cristo, marchar con Él, seguir esa pisada, hermano. No nos podemos quedar atrás. Tristemente, como dijo la palabra, pastores, ni se dan cuenta que ya Dios los desechó, como Saúl, hasta que ya es muy tarde. Así que, hermano, le exhorto esta mañana, gracias Padre Celestial, por esta palabra que tú nos has dado, que yo sé que toca nuestro corazón, porque es palabra traída hacia nosotros por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, te doy, y por esa grey, esa manada pequeña que está ahí, que es fiel a ti, Señor. Sigue poniendo en ello, aumenta su fe en estos tiempos difíciles. Va a haber escasez. Por eso le digo que ahorren, guarden, almacenen productos lácteos. Como decimos en los países caribeños, la piña se va a poner agria. Dios le bendiga, hermano. Esta mañana le continúe bendiciendo. La paz de Dios con todos ustedes. Amén.